Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Bonifaz Ayala, soy estudiante de Educación Inicial en la Universidad Central del Ecuador en la modalidad en línea. El día de hoy les voy a hablar acerca de el habla en el contexto educativo. Para ello vamos a ver la definición de el habla. Tenemos que el habla es el acto individual concreto. Es un acto de comunicación o expresión, es decir, el habla es un acto individual concreto porque es propio de cada persona. Depende totalmente del ambiente y desarrollo del emisor de comunicación o expresión, porque comprenden entre ellos al emitir sus palabras de forma oral. Se puede afirmar entonces que el habla es el principio de todo código lingüístico que existe entre el hablante o emisor y quien escucha o receptor. El habla se desarrolla en la familia, en las instituciones educativas y en la sociedad. Los elementos del habla son la articulación, la manera en que se producen los sonidos. Como número 2 tenemos la voz, el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos. Como número 3 tenemos la fluidez, el ritmo al hablar, la facilidad del habla de una persona. Después vamos a hablar acerca de la entrevista. Como definición de entrevista tenemos que es un instrumento de investigación que abarca el habla, la observación y la escucha activa. Por ello, es considerada una herramienta de carácter flexible donde se puede recopilar información cualitativa. ¿Por qué es importante? La entrevista constituye una herramienta o técnica de la evaluación psicopedagógica de vital importancia en el trabajo del docente, en tanto que tenemos la necesidad de ayudar a llegar hasta un objetivo planificado sin posibilidad de una intervención directa. Las características. Todo observador, entrevistador debe cumplir con las siguientes características. Debe ser competente, organizado, debe ser claro, gentil, sensible y abierto. Como conclusión tenemos que el habla es el acto individual concreto de comunicación o expresión, acto que puede ser lingüístico o no lingüístico, en el sentido de no incluido en una convención social. Los tipos de habla también son conocidos como acto de habla, cuyas funciones básicas son la formulación de enunciados que tengan una respuesta en el receptor. Los tipos de habla tienen como función ser un enunciado o una expresión. Además, realizar determinados actos o acciones como enunciar, plantar preguntas, dar órdenes, describir, explicar, disculpar, agradecer y felicitar, entre otros. Muchas gracias. En este momento vamos a pasar a realizar la entrevista a la docente Verónica Ríos. Ella es docente de educación inicial en la unidad educativa Adela Pinargote. Bueno, buenas noches, licenciada. Gracias por aceptar esta entrevista. Primero debo manifestarle que este material va a ser grabado y subido a YouTube con fines educativos, por lo que solicito de su permiso para poder grabarlo y subirlo.
¿Está usted de acuerdo? Sí, sí tiene mi autorización. Gracias por su consentimiento. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué tipos de habla conoce y cuál la pone en práctica con sus estudiantes? Buenas noches, mi nombre es Verónica Ríos, yo soy licenciada en Educación Parvularia, trabajo desde inicial y los tipos de habla que yo conozco son los expresivos, los asertivos, los directivos, los compromisorios y los declarativos, los cuales yo aplico en las clases que se imparte los expresivos, ya que a los niños se les indica las acciones por medio de saludos, de agradecimientos, de felicitaciones, también los asertivos, ya que afirmamos, describimos, informamos todas las órdenes que los niños en las actividades que deben realizar mediante todo el proceso educativo en todo el año escolar. Muy bien, entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, que es, ¿cree usted que influye el habla entre docente-estudiante en el aprendizaje de los estudiantes? Influye mucho, ya que nosotros como docentes debemos ver qué medio o qué estrategia utilizar para expresar todo lo que debemos indicar o que queremos que el estudiante aprenda. Y en sí, el habla debe ser en la parte expresiva y muy adecuada, dependiendo también de la edad, ya sea ahorita que trabajo yo con niños de inicial, o si no, va aumentando con niños de educación básica. Listo, muy bien. Entonces, continuamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué estrategias utiliza para mejorar el habla con sus estudiantes? Bueno, en mi nivel inicial nosotros trabajamos con varias estrategias que pueden ser, por ejemplo, cuentos, es lo más primordial. También utilizamos adivinanzas, acertijos, rimas. También en estrategias también tenemos la parte audiovisual para que los niños, como ellos aún no pueden todavía leer, entonces ellos pueden primero ir observando, van los paratextos, solo imágenes, también utilizamos las estrategias que es las dramatizaciones, ahí implementamos varias actividades que el niño ahí desarrolla y aprende y aumenta su vocabulario, ya sea diariamente. También les pedimos también a los papitos que nos ayuden también en casa a trabajar también con los cuentos, que eso es la base fundamental, incrementar el gusto por la lectura, ya sea desde una edad muy temprana. Claro, listo. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál cree usted que es el problema del habla que no permite una correcta relación entre el alumno y el docente? A veces el problema que algunos docentes podemos encontrar, primero sería no saber identificar con el grupo de niños que queremos trabajar o el grupo de niños que queremos impartir, la manera de ver cómo expresarnos. Ese creo que sería un poquito el problema. De ahí, lo primordial es conocer siempre al grupo de niños con los que queremos trabajar para saber llegar. Ya, listo. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante el habla en el ámbito educativo? Como ya les dije anteriormente, en el ámbito educativo nosotros impartimos conocimientos. Para impartir estos conocimientos debemos saber llegar.
y los niños desde muy pequeños ya saben todo lo que lo captan muy rápidamente, todo lo que se les enseña. Entonces, es primordial porque primero comenzamos con el lenguaje verbal para luego ir aumentando con el lenguaje escrito. Entonces, es indispensable también que la educación nos ayuda en esto y desarrollamos siempre en la parte de expresión del lenguaje, la comprensión, para seguir en sí aumentando según las etapas. Ya. Y tenemos por último, ¿qué consejo nos daría a nosotros como futuros docentes para poder emplear el habla de forma correcta con los estudiantes? Mi consejo sería que siempre traten de identificar primero, que conozcan al grupo. Con el grupo identificado ya sabemos qué estrategia podemos aplicar o indagar, investigar qué estrategia según nuestro grupo de niños que tengamos para poder llegar. Y de ahí vemos los recursos que nos ayudarían para impartir cualquier tipo de enseñanza y lograr nuestros objetivos y metas planteadas como docentes. ¿Ustedes también? Listo. Quiero agradecer la participación de la licenciada Verónica Ríos por esta entrevista. Le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. De nada, un gusto.